lo único que les venga a la memoria sean algunos versos de esos que memorizaron en el colegio. ¿Lo tienen? Ahora quiero recordar la definición de poesía. Según la RAE, es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Como ven, la belleza va implícita en la definición de este género literario que, sin embargo, puede hablar con la misma brillantez de la ternura del amor que de la crudeza del dolor. Si a la pregunta de antes, efectivamente, solo les ha venido a la cabeza algún autor clásico y alguna poesía del siglo XX o incluso anterior, sepan que en que en el XXI, y concretamente aquí en Aragón y especialmente en Zaragoza, la poesía es un movimiento muy vivo, tanto por el número y calidad de sus creadores como por los encuentros, recitales y hasta duelos de poesía que se celebran durante todo el año. Y como ejemplo de ello, tenemos hoy con nosotros a un poeta que escribe como quien respira y a una poeta que crea con la facilidad casi que otro redacta la lista de la compra. Son Fernando Sarria. Buenos días. Hola, buenos días. Y Bea Royuela. Buenos días. Buenos días a ambos. Fernando, yo en la intro decía que escribes como el que respira, porque tú no paras de escribir. ¿Cuántos poemas tienes en el cajón sin publicar? Bueno, es que yo lo que preparo son poemarios, con lo cual, pongamos que tengo 30, por decir algo, no lo sé. Eso podrían ser 30 libros sin publicar fácilmente. Sí, sí. Que habría que repasarlos, habría que pasar. Estos, digamos que, como el antiguo programa que estaba en esta cadena, son borradores para hacer poemarios. ¿Cuánto escribes? ¿Cuánto y cuándo? Pues, hombre, escribo todos los días, suelo escribir. Antes escribía mucho, ahora escribo menos, porque además, ahora que tengo más tiempo, estoy repasando los dichosos poemarios ya de borradores, intentando hacerlos más libro, para en un momento determinado sacarlos o mandarlos a algún sitio, yo qué sé. Bueno, la vida. Bea decía que tú escribes como con la facilidad que uno escribe la lista de la compra, porque tú estás especializada en una parte que es la improvisación, es decir, alguien te dice una palabra y tú eres capaz de improvisar un poema. Sí, es así. Yo quizá también tengo la misma producción que podría tener él, pero la mía se la han llevado las personas que han venido a verme y me han pedido una palabra. Pero si recopilara todo eso seguramente saldría más de un libro. Y cuéntame un poco por qué este formato, dónde te inspiraste y por qué lo haces así. Bueno, yo empecé con esto hace más o menos 5 años. Yo había hecho un par de años un curso de escritura creativa con Daniel Rabanake y lo que nos daba él sobre todo eran herramientas para empezar a escribir, para que cada uno sacara su propia voz. Y en el grupo que éramos los alumnos y tal, a cada uno le salía una cosa diferente con la misma herramienta, con el mismo ejercicio. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Sí que es verdad que probé también salir a slams o a recitar en público y tal, pero a mí lo que me gustaba era el improvisar, el desgranar un poco las palabras y ver qué podía salir de ahí. Y encontré a unos chicos de Madrid que hacían esto, que se llamaba Momento Verso. Empecé a investigar un poco y me quise lanzar. Me lancé en un evento en el CSO Quiquemur y salió bien y dije pues de aquí para adelante, y empecé ya en mercadillos y en eventos, ferias del libro, etcétera, y poco a poco pues hasta hoy. Te has traído las páginas que en tu caso son filtros de café. Sí, son filtros de café. Sí que al principio lo hice en tela, en retalitos de tela, pero no me quise quedar en eso y fui probando cosas y todavía sigo investigando y buscando otros formatos, pero de momento con los filtros la verdad que estoy muy a gusto. Luego te lanzaremos un reto para que nos escribas algo. Fernando, ¿en qué momento empiezas tú a escribir poesía? Si no a escribirla, quizá a enseñarla, ¿no? Porque entiendo que hay veces que esa escritura es muy íntima y cuando uno empieza a enseñarla a los demás. Yo empecé a escribir poesía como casi todas las personas que hacen esto cuando era joven, estudiaba en la facultad y todo este tipo de cosas. Pero luego lo retomaba muy de tarde en tarde, pero cuando lo retomaba escribía mucho, luego lo dejaba. Por razones, mi trabajo, yo tenía una empresa hasta hace 6 años y en un momento determinado, gracias a las redes, empecé a escribirle a unas amigas mías que viven en Albacete, empecé a escribirle cartas y ahí empecé a escribir. Después ya también poemas, simplemente como colofón. Y me hicieron un blog que fue el 18 de junio del 2006 y dije, yo tengo que escribir cada día por lo menos un poema.
Y a partir de entonces lo que me di cuenta que me faltaba mucha lectura. Entonces una parte del día la dedicaba a leer, otra parte la dedicaba a escribir. Y ya es como respirar, que decía, la Matute decía que escribir es respirar, pues para mí también. Las redes son muy importantes para los dos. Tú con ese blog y también eres muy activo en Facebook y tú en Instagram. ¿Qué suponen para vosotros? Porque a veces las redes las demonizamos muchas veces por el contenido y que quizás es un contenido más banal, pero también es una buena herramienta para transmitir la poesía. Para mí yo he nacido allí. Entonces yo empecé con blogs. Llegué a tener, creo, en activo 24 blogs. Que además en muchos no era yo. Pero luego, ahora, cuando entras ya en el Facebook, lo bueno que tiene el Facebook en comparación con el blog es que es mucho más rápido llegar a la gente. Entra más gente, entra más rápido. Pero el blog para mí era maravilloso porque yo ponía un poema, buscaba música, una fotografía, casi todos mis poemas llevan fotos, una fotografía que cogía de internet, que no hacía falta que fuera mía ni de nadie conocido. Y claro, tú abrías el blog y te sale con un fondo el que fuera, el poema, oías la música, y hace que era el Facebook no es lo mismo, pero para llegar a la gente tienes que buscar. También tengo Twitter, también tengo Instagram, pero como el blog para la poesía, para mi entender, no hay nada. Y tú también, como decía, eres muy activa en Instagram. ¿Es una manera de llegar, lo notáis también? ¿Es una manera de tener un feedback muy rápido con el lector? Sí, eso sí que lo he notado. Yo la verdad que mezclo las redes sociales y la tecnología con todo lo analógico que es la máquina de escribir, porque también soy una persona que le gustan mucho las manualidades, lo manual, los ejercicios más con las manos. El escribir a mano a mí también me gusta mucho. Pero sí que es verdad que con el Instagram me doy muchísimo a conocer. Mucha gente ha venido a verme ahora que estoy los domingos en San Bruno. Viene buscándome porque me ha visto en redes o le han recomendado por redes, pero por ejemplo algún trabajo, algún evento que he hecho me ha salido más por Facebook. Yo creo que también porque el público de Facebook es más mayor y es quien contrata, digamos, y el público joven quien me da a conocer y tal está más en Instagram y es mucho más visual y me da un poco una carta de presentación mucho más atractiva. Pero la verdad que las cosas, o sea, cuanto más cosas he conseguido ha sido siempre con el boca a boca. Entonces yo creo que también lo tradicional no hay que dejarlo de lado. Quería preguntaros a ambos, que cuando decís que sois poetas, un poco por la reflexión que quería hacer al principio, cuáles son los poemas, los poetas que recordamos, mucha gente solo recuerda los del colegio. Cuando uno dice que es poeta, ¿qué es lo que le dice el de enfrente? Yo, para empezar, casi nunca voy a decir que soy poeta. Yo digo que escribo poemas, porque el poeta, el que te llamen poeta, te tiene que llamar otro, no llamártelo tú. Por eso me hace mucha gracia cuando ves precisamente en el Facebook la cantidad de gente que dice poeta. ¿Y qué es el poeta? Pues el poeta, desde luego, no es ponerte a escribir palabras una debajo de otra, que es lo que suelen creer algunos. Escribes vertical y ya eres poeta. No, es algo diferente. Y entonces, el concepto de poeta te lo tiene que dar el que lee, no tú que lo escribes, porque si no estamos perdidos. Como el de artista, quizá. También, eso, hay tantos artistas y artisteos, sí. Bueno, yo difiero un poco. Yo creo que sí te puedes considerar tú mismo poeta y que no está tan mal, porque también parece que el ser poeta tienes que ser alguien especial y yo no creo que tengamos que ser especiales, simplemente somos artesanos de algo en concreto, igual que el que es zapatero o el que trabaja en cualquier otra cosa y se especializa en ello. Y para mí la poesía es un juego, es jugar, es retorcer el lenguaje y ya solo por el hecho de hacerlo o sea, al final estás orgulloso con tu trabajo, entonces yo creo que me puedo considerar poeta si lo que hago me gusta. ¿Es un oficio? Tipo artesano. Puede serlo, yo creo que sí. Para mí para empezar, es un hobby y una necesidad. Entonces, en la necesidad está el oficio, seguramente, pero yo toda mi vida me he dedicado a vender hierros por teléfono, sobre todo, con lo cual, de eso lo conozco estupendamente. Esto es que cada día conozco algo más de la poesía, porque ya te digo que todos los días tengo 4 o 5 libros, de los cuales leo 2 o 3 poemas, porque además, esto es cierto, casi solo leo poesía y la compro, que eso es fundamental. Entonces, ¿podríamos decir que estás en la fase de aprendiz de un oficio en el que te faltan dedos de la mano para contar los libros que ya has publicado, Fernando? Y también me falta vida para escribir más todavía de lo
de lo que es. Y para publicar, es que me faltan editoriales para poder publicar. Decía en la definición que de la poesía puede tratar todo, ¿no? Es como más clásica la poesía del amor, pero puede hablar de cualquier cosa. ¿Qué os inspira a vosotros? Pasa palabra. Bueno, yo también diferencio un poco la poesía que hago en la calle, digamos, con la gente, porque ahí obviamente lo que me inspira son las personas y las palabras que me dan, entonces ahí estoy totalmente desnuda a lo que me venga, entonces yo tengo que partir de, o sea, ese clic son las personas. Y luego también tengo como otra parte, que es la poesía que yo hago, digamos, en mi casa o para mí, que luego puedo enseñar, pero es muy diferente el proceso creativo también. Yo suelo madurar muchísimo en la cabeza alguna idea. Y cuando me siento a escribir ya la llevo pensando, ha habido algunas que han sido algunas semanas, algunos días, pero hay muchos poemas que he escrito que han sido meses. Entonces yo cuando me siento a escribir casi escribo del tirón porque llevo pensándolo tanto tiempo que... Pero a mí me suelen inspirar detalles, las pequeñas cosas de la vida. También hago mucho poesía social y así. Uno de los poemas que me gusta mucho está dedicado a los cojos y lo que hago es reírme con ellos. Pues por ejemplo... darle un poco ese sentido del humor a algo que otros piensan que es tan serio. Cuando escribes para ti, ¿también lo haces con la máquina? A veces sí, depende. Hay poemas que necesito escribirlos a ordenador, otros a máquina, otros a mano. Depende, cada poema me pide algo diferente. Le hemos dado tiempo a Fernando para que se piense la respuesta. Me ha hecho gracia cuando ha dicho lo de cojo, yo soy cojo, y quiero decir que... Pues yo me río contigo. Ya tienes un poema, Fernando. De toda la vida. ¿Qué te inspira? Mira, en algunos de tus poemas salen nombres como Leonard Cohen, como Bob Dylan. Yo no sé si tus poemas pueden tener una banda sonora o si te inspira la música a la hora de escribir. Vamos a ver, para definir, yo no hago poesía con rima, con lo cual entiendo... Para mí el sentido de que la poesía tiene que tener una rima interior, que es la música, una música interior de lo que escribes. Entonces, si me va a salir cualquier tema que parezca que rima, como no tengo ni paciencia ni ganas, siempre lo quito. Hay de aquellos que saben rimar y se lo pasan bien rimando. Yo es que no me encuentro. Entonces, sí, es que Leonard Cohen, por ejemplo, era poeta, con lo cual la música es poeta. Silvio Rodríguez es poeta, aunque haga canciones. Entonces, claro, ese tipo de gente te hace que sus canciones encuentres un ritmo que te queda dentro. Entonces, sí que tiene que tener siempre algo de música interior. Yo soy nieto de músico, que siempre lo cuento, que hay un libro que escribí que se llama Todas las mentiras que te debo, basado en música, sobre todo de Leonard Cohen, y decía, como mi abuelo, el pobre hombre, no me pudo enseñar el solfeo, se lo enseñó a mi primo, pero a mí no, yo me quedé, porque me vine entonces a Zaragoza, me quedé sin saber solfeo, entonces no sé música, pero sin embargo la busco en lo que escribo, busco dejar ahí una especie como de adagio, algo que te haga entrar en ello, ¿no? Una musicalidad interna. Sí. Por cierto, perdona, que me has preguntado sobre la poesía, que decía, yo casi nunca escribo nada de felicidad. Yo creo que la poesía, sobre todo, me hace cosas que sean pasionales, amorosas, pero pasionales, el desamor mío o de que me lo invente. Porque, de un amigo, ¿no? Como se suele decir. Sí, un amigo de dos. Y sobre todo la nostalgia. Mi poesía está llena de nostalgia. Cuando yo soy muy abierto, muy esto para la gente, pero sin embargo, escribiendo el Yin y el Yang, yo escribo sobre muchas cosas de nostalgia, muchos recuerdos, muchas historias que como decía Bea, eso que te quedan las pequeñas cosas, que son las que realmente te hacen ser como una esponja, recoger temas y cosas para luego de repente que salgan. Es nostálgica, pero tampoco es triste tu poesía, para que no la haya leído, que igual eso asusta un poco, estas durísimas declaraciones de Fernando. No sé si es triste o no. Yo cuando lo escribo me encuentro feliz de haber escrito. Venga, pues vamos a ver uno de los mejores lugares para tomar el pulso a la poesía en Aragón, a la creación y al interés por ella, es una librería. Hemos buscado una referente en este género. Es Antígona, en Zaragoza, y ahí está nuestro compañero Alejandro Aiza. Julia.
Hay quien disfruta de la poesía leyéndola, a otros recitándosela, a otros, esos otros son quienes disfrutan también escuchándola en la voz de ese compañero, pero seguro que también hay quien la disfruta en la intimidad de su casa, leyendo para sí mismo. Sea como sea, la poesía hay que buscarla en lugares como este, como esta librería, y de la mano de profesionales como Julia Viñán. Julia, buenos días, feliz Día de la Poesía. Muy buenos días, feliz Día de la Poesía. Desde vuestra experiencia, ¿cuál es el perfil del lector de poesía? Pues afortunadamente ahora hay un perfil muy variado, porque gracias a programas educativos en colegios y en institutos, cada vez los lectores de poesía son más jóvenes. O sea que ese perfil ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, ha ido cambiando. Hay lectores de poesía que permanecen en el tiempo, son lectores muy veteranos, incluso son lectores que al final han terminado siendo poetas. Pero cada vez el perfil, sí, por suerte, va siendo cada vez de gente más joven y más interesada. ¿Conocéis a los lectores, conocéis a los poetas? ¿Los poetas se leen entre ellos también? Uy, muchísimo, muchísimo. Están al tanto de las novedades que publican unos, otros, unas y otras, y sí que se leen entre ellos y se compran libros y se recomiendan, y la verdad es que es muy gratificante, ¿no?, el verlo así. Y aquí en concreto, en Zaragoza, en Aragón, ¿hay mucho movimiento en torno a la poesía? Hay muchísimo movimiento, hay muchísimos poetas, muchísimos, sí. Y vosotros, que estáis en contacto, como decíamos, con el lector, ¿qué nos pasa a veces con la poesía? Que nos cuesta un poco, parece que le tenemos algo de respeto, que no es tan leída. ¿Qué ocurre? Sí, es verdad, es un fenómeno un poco extraño, porque la poesía es una manera de pensar, absolutamente con un lenguaje un poco distinto, pero nos transmite tantísimas cosas o más que puede hacer la prosa. Una lectura siempre gratificante, y se transmiten muchísimas cosas a través de la poesía. Parece que la poesía van a ser solo versos rimados, y sin embargo puede ser prosa poética, pueden ser pensamientos, reflexiones. Hay mucha belleza en la poesía. Antes de despedir, Julia, como profesional de los libros, te tenemos que pedir un par, por lo menos, de recomendaciones. Mira, van a ser 3. Mira, pues voy a recomendar a una poeta jovencísima que se llama Celia Carrasco Gil, y tiene un libro publicado en Olifante que se llama Entre temporal y frente. Luego voy a recomendar a Luisa Miñana, Saldo mínimo, de Editorial La Astura, una poeta muy veterana, y es un poco para que se vea cómo la veteranía y la juventud están unidas. Y luego también voy a recomendar Roma, de Manuel Vilas, que también es un autor de aquí muy interesante. Pues 3 recomendaciones, Julia, fantásticas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ana, ya veis que la poesía llena las estanterías, y también el alma, el espíritu de quien viene a buscarlas. Gracias, Alejandro. Y también llena este plato, y no vamos a tener aquí a 2 poetas sin escuchar poesía y sin escribirla incluso. Se lo vamos a poner un poco más difícil a Bea, que le has traído la máquina. Te vamos a lanzar ese reto de escribir un poema. Pues y yo voy a pasarle la pelota a Fernando, para que sea la mano inocente. Fernando, ¿qué palabra le decimos para que escriba un poema? Hay una palabra que es relámpago, que hace unos años la escuché, que la nombraba Gonzalo Rojas, que con la edad de 8 o 9 años a él le inspiró para poder ser poeta. Vale, relámpago. ¿Relámpago? Relámpago, me la quedo. Venga, te la quedas. Y mientras vamos a preguntarle a Fernando, porque a finales de este mes sacas un nuevo libro. ¿Era de esos que tenías en el cajón? Sí. Venga, Pavana del Silencio se llama. Este está escrito el año 17. Entonces, yo escribí uno que se llamaba Los días contados, de una manera determinada, y este, digamos, que es la continuación, escrito un poco de otra manera. Yo creo, he intentado sobre todo hacer muchas imágenes, crear imágenes, y esas imágenes que te lleguen al que lo lee, ¿no? Porque hay muchas maneras, puedes hacer metáforas, puedes crear imágenes, yo busco, me creo bastante buen imaginero, digamos, en este sentido. Y está basado en eso. Mira, qué bonito escuchar la máquina de escribir. El ritmo, ¿verdad? El ritmo de la máquina de escribir. La musicalidad que tú decías antes en los poemas. La despistamos. Te he traído, antes de hablar de mi libro, que es para lo que he venido, ¿no? Decía, dos definiciones de lo que es poesía, aparte de la RAE. Una de León Felipe, que decía: deshaced
ese verso, quitarle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Y el otro decía José Hierro, que dice que la poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Hace vibrar árboles, ropas, abraza espigas, hojas secas, acuna en su oleaje los objetos que duermen en la playa. Qué bonito. Diferentes. Fernando, qué importante es que no solo se escriba poesía y esté en las librerías como lo hemos visto en Antígona, sino que se recite, que haya lugares de referencia a los que ir, y tú estás muy implicado en esa tarea. Bueno, nosotros, yo pertenezco a la Asociación Aragonesa de Escritores. Como primera premisa hicimos a partir del año 8, justo antes de empezar la famosa Expo, Poesía para Perdidos, que la hacíamos en la antigua, porque ahora se llama de otra manera y no sé si esta siquiera está cerrada, que es la Campana de los Perdidos. Ahí estuvimos 9 años haciendo, al principio hacíamos 2 programas al mes, con 2 o 3 poetas y músicos, lo cual se ha copiado en muchos sitios. Nosotros seguramente lo copiamos de algún otro lado, no sé cómo. Vinieron mucha gente, además entonces, como hasta podíamos tener dinero, les pagábamos por venir a recitar, había gente de fuera y todo esto. Esto luego lo pasamos al albergue de la juventud, se llama así, el albergue de la juventud, ¿no? En la calle Predicadores. En la calle Predicadores 70, exactamente. Y ahí hemos estado, en la bóveda del albergue, hemos estado hasta que nos han dejado, porque ahora no se puede, por culpa de, claro, está cerrado el albergue. Y entonces estamos, en ese caso, estamos en impasse, ¿eh? Y luego hacemos otra cosa, porque tenemos un grupo que somos los transversores, 3 chicos y 3 chicas, o 3 hombres y 3 mujeres. Primero éramos 3 hombres y dijimos, esto tiene que ser paritario. Y metimos a 3 amigas más. Y entonces, esto hacemos ahora, hemos hecho muchas cosas, pero ahora hacemos El poeta y su voz en la ASNAC, que por cierto esta tarde, a las 6 de la tarde estamos leyendo. Y estaré leyendo yo, porque sustituyo a uno que se ha puesto enfermo, digamos. Con lo de ahora. Con lo de ahora. Fernando, yo decía al principio que hay mucho movimiento en Zaragoza con poesía y relevo generacional, ¿es así? Sí. Está el grupo que era antes de las noches de Poemia, está también, ellos mismos hacen el altercado slam, hacen lo de Rasmia, que dura de octubre finales hasta diciembre, que es gente muy maja. Y además tiene una cosa, hemos conseguido que vengan también a la Asociación de Escritores, porque lo que hace falta es cambiar a la gente que tenemos ya, que yo, fíjate que me acabo de jubilar, y soy de los jóvenes, pues échale. Entonces, hay que ir renovando y mezclando sobre todo experiencias. Hemos hecho una cosa, que gente que todavía no ha sacado ningún libro, jóvenes, le hemos hecho hacer un pequeño libro, ya hemos hecho uno y tenemos 2 en perspectiva, o sea que muy bien. Tú tienes uno autoeditado. Bea. Sí, tengo algunas cositas, tengo fanzines y cositas pequeñas. Ahora, hace poquito me contactó una editorial porque me habían visto en redes, en Instagram, les había gustado mucho mi trabajo y seguramente va a empezar a moverse un poco el publicar un libro de poemas y me gustaría hacerlo con una recopilación de los que he hecho en la calle. Pues estaremos muy pendientes, pero a ver cómo ha quedado el del programa, ¿no? El del relámpago. Fernando, a ver qué tal. Nos lo lees, nos lo recitas. Venga. Es un impulso, una chispa, casi un grito. Hay quien se ha quemado con solo nombrarla. Hay algunos que quemaron libros, hay algunas que quemaron sus nombres. Pero ella, la poesía, es un relámpago, una luz que te parte en 2. Muy bien. Qué bonito. Pues muchísimas gracias y esperamos muy atentos ver ese libro con esa genial idea, esos filtros de café y esa máquina preciosa que has traído. Muchas gracias, Bea, por estar con nosotros y por colaborar con tu poema. Y muchas gracias, Fernando. Estaremos atentos también a esa pavana del silencio. Estupendo. Gracias a ambos por venir. Nosotros no dejamos la escritura, pero ahora vamos a hablar de una novela, la última de Edurne Portela. Se llama Los ojos cerrados.